Bienvenidos a un nuevo programa de Gran Angular, el programa de Fuera de Series en el que hablamos de la industria audiovisual y con la gente de la industria audiovisual. Y es que los completistas de Fuera de Series, recordaréis que hace apenas unas semanas Juan Francisco Bellón, al que doy ya la bienvenida. Juan, ¿cómo estamos? Muy buenas, pues encantado de lo que tenemos aquí, la verdad, porque yo vengo de hablar poquito de series de momento y me siento ya un poco en las primeras filas de la producción española. Pues como os decía Juan y yo hace un poquito, hablamos de Tú también lo harías, le dedicamos un programa de Razones para Ver en review de Fuera de Series y tenemos el inmenso placer de volver a hablar de esta serie de Disney Plus con sus creadores. Y es para mí, como os decía, un verdadero placer tener a Jordi Vallejo. Jordi, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola, encantado de estar aquí. Muchas gracias por esta presentación. Y a David Victori. David, ¿cómo estamos? Buenas ¿Qué tardes. tal? Felices, muy felices de estar aquí compartiendo con vosotros. Para hablar un poquito, pues eso, de cómo se les ocurrió la idea, de cómo ha sido el proceso de llevar la serie adelante, de qué posibles continuaciones tendrán. Si hacemos con spoilers, que es una cosa que viviremos con desarrollo, no os preocupéis, que lo diremos, cosa que está muy mal porque deberíais haber visto toda la serie, Juan, que al final la gente no nos hace caso y esto no puede ser, esto no puede ser. La serie se ve rapidito, además, ya lo avisamos, son episodios cortitos y se disfruta muchísimo. Yo a todo el mundo que se le ha recomendado siempre me decía, no, pero es española y tal, y el siguiente mensaje que tengo es, qué pasada, que bien me lo he pasado. Qué bueno. Genial, maravilloso. Estamos muy contentos, la verdad que la acogida está siendo muy disfrutona. O sea, realmente tú no sabes bien cuando acabas de terminar algo y lo lanzas al mundo, no sabes cuál va a ser el feeling. Siempre sabes que va a haber gente que le va a gustar, gente que no le va a gustar, gente que le va a dejar indiferente, gente que la va a amar, gente que la va a odiar. Pero lo que igual quizá con Jordi no nos esperamos es que este sentimiento generalizado de que la gente disfruta, como que se lo pasa muy bien, ¿no? Yo voy a corregirte, David, ¿Ah, sí? porque el abismo este de cómo va a funcionar, ¿no? Sí que teníamos un termómetro que es que cuando la vimos nosotros por primera Ya. vez, dijimos, hostia, que igual ha quedado bien. Y eso no pasa siempre, Es ¿no? verdad. Y luego ya, pues cuando lo veía más gente ya... Pero siempre sí que es cierto que hay ese miedo de, bueno, igual 100 personas estamos equivocados, ¿no? Y después será un Claro. desastre y no gustará, pero Ujú. que tú seas el propio impresionado ya, no sé, es un Es síntoma. un buen termómetro, es verdad, sí. No, Sí, no al pasa, final no pasa siempre, ¿eh? es un buen síntoma. Yo quería preguntaros inicialmente de dónde viene vuestra colaboración, porque al final meteros en un proyecto de este tipo, con el elenco que tenéis, preparado para una plataforma de los primeros proyectos que se desarrollan y sobre todo que se estrenan dentro de Disney, en nuestro país, dentro de Disney Plus. ¿De dónde viene esa relación que tenéis los dos y cómo os lanzáis a hacer esta serie, Jordi y David? Pues mira, a mí me presenta Jordi, me lo presenta Oriol Paulo, hace muchos años, como amigo suyo, como... 2017, bueno, no, como amigo, 2015 o yo qué sé. Claro, claro, sí, sí. Y nos vamos a ver el fútbol juntos y poca cosa más. Y luego, justo en el proceso de desarrollo de mi primera peli, del Pacto, hay un momento dado que queremos incorporar a un guionista nuevo, que hemos probado con muchos diferentes, que hablamos con Uriol y Uriol me dice, prueba con Jordi, hablad a ver si os podéis poner de acuerdo y ahí empieza lo que para mí ha sido una de las relaciones más importantes a nivel profesional de mi vida, que es la relación que tengo con él. Sí, es tal cual como dice él, y de repente fue como un amor a primera vista, porque entendíamos, nos hablábamos y nos entendíamos. O sea, Es muy de que, difícil, ¿eh? La gente no sé si entiende lo crucial e importante que es encontrarte a gente con la que vibras en la misma frecuencia, porque yo hasta ese momento yo ya había tenido la fortuna de trabajar con grandes profesionales, con guionistas o guionistas con los que trabajar, escritores con los que trabajar, y hay una cosa que es que por muy buenos que sean, hay una sensibilidad muy concreta en tu forma de mirar, ¿no? Entonces, a mí lo que me había pasado siempre era que lo que a mí me emocionaba, igual al otro no le fascinaba, entonces siempre acabamos en ententes de puntos medios, que un punto medio nunca puede ser bueno, porque al final la y no gente es no que quiere... seamos, sí, no, perdona, David, pero no No es que digo, seamos iguales, sino que somos bastante exacto, sí, sí, complementarios. Pero dentro de una misma onda o del mismo espectro que nos entendimos y lo que él me aporta no es lo mismo que le aporto yo, pero y acabamos satisfechos ese punto medio que dice él que antes no era un entremedio y no era de nadie, no gustaba nada o no cojaba, no llenaba a las dos partes. Yo creo que el punto medio que encontramos David y yo siempre me ha gustado a mí y siempre le ha gustado a él, ¿no? claro, sí. Y es como Como algo natural, que no forzamos, no sé, es entenderse.
que cuesta. Es una cosa que se está dando mucho en la afición española recientemente. Yo creo que quizá Adolfo Ador y Cristóbal Garrido, con el run run que tuvo en su momento Reyes de la Noche, es de los que más se ha hablado. Recientemente Sara Antuña, perdón, y Carlos de Pando, que también han tenido varias producciones, incluidos Sin Huellas, de la que siempre me acuerdo porque se rodó aquí en la provincia de Alicante, donde yo resido. Y evidentemente Borja González Santolaya y Diana Rojo, mis queridísimos creadores de Luimelia. Y se está haciendo esta dupla es que al final la soledad del escritor es una soledad muy, muy terrorífica, ¿verdad, David? Real que es así, sí, sí, sí. Sí, porque al final, y también cada uno tiene las habilidades que tiene, y también supongo que igual nuestra industria durante mucho tiempo que le ha costado madurar, no porque no pudiera o no tuviera la ambición, sino simplemente porque no había el volumen industrial suficiente, creo que al final solo acababan dedicados a esto los que eran muy buenos un poco en todo. O que más o menos les daba bien todo. La especialización, como no encontrabas a esa persona que te apoyase, que fuera tu pata, donde tú fallas, el otro crece, ¿no? Pues era una cosa que yo he vivido mucho y creo que mi carrera, pues hasta que pude dedicarme a ello, me ha faltado eso, me ha faltado estas personas que ahora tengo en mi vida y que ahora considero pues, el tesoro más grande que tengo en mi carrera, ¿no? Y yo supongo que hay una generación, sobre los 40 y un poco para abajo, que hemos sido formados, no es que nos haya gustado el cine, que antes había gente pues muy talentosa, pero que no podía haber tenido la oportunidad de estudiar cine. Nosotros sí que hemos tenido la oportunidad, él por un lado, yo por otro, yo más académico, ¿no? Él más de la vida, pero que hemos estudiado cine, que hemos sido formados y que cuando eres joven no puedes, si te encuentras tampoco dispararás y acertarás. Entonces hemos ido como madurando y creo que David y yo nos encontramos en el momento adecuado donde ya empezamos a ser un poco maduros los dos y por eso cuajó desde el principio, porque igual te encuentras de joven y tienes los pájaros en la cabeza de quiero hacer Pulp Fiction en España, ¿no? Vale, sí, muy bien, ¿no? Y disparas y se te acaba la carrera. En cambio, nos encontramos, hicimos unas carreras hasta los 30 y pico, nos encontramos en la edad ya madura, todavía siendo relativamente jóvenes, y por eso cuajó. Claro, yo antes de pasar a hablar de la serie, precisamente hablando de esa carrera y viendo la serie y todos esos giros de guión que hay, claro, yo no me puedo resistir a preguntarle a Jordi sobre esa escuela que parece haber sido La Riera, una serie en la que la principal causa de mortalidad en el pueblo era el asesinato. Entonces, claro, ocurre una cosa que fuera de aquí de Cataluña, parece que las telenovelas es un género un poco denostado, pero aquí ha habido unas cuantas que parece que hayan sido religión, que llegaba el final de temporada y la gente te decía que no podía quedar porque se iba a quedar para ver el final de La Riera. Lo bonito de esto es que yo he sido espectador de muy pequeño, cuando todavía no escribía, de la primera de TV3, que era El Cor de la Ciutat, y luego yo acabé trabajando para El Cor de la Ciutat, luego para La Riera, o sea, yo he disfrutado el final de temporada de, hostia, que lo van a operar del riñón, que era el final de Poplano, que es la primera, lo van a operar del riñón. Hostia, que la va a palmar igual, del riñón, ¿eh? Y te esperabas al septiembre y lo pasabas fatal y era la comidilla en todos los lados y tal. Yo lo he vivido desde el sofá de mi casa con mis padres y wow, a escribirlo. Y mi familia jamás ha estado tan orgullosa ahora. Tú también lo harías, que les has explotado la cabeza un poco y tal y cual, como cuando escribí para El Cor de la Ciutat y La Riera. Es que lo digo en serio. Luego empecé con el cine, las plataformas y tal, sí. Pero cuando La Riera y El Cor de la Ciutat, nada, tío. Era una ilusión tremenda para la familia. Lo de las series diarias, yo recuerdo aquí lo que es la locura que era la Comunidad Valenciana, la Alquería Blanca en su momento, que era una cosa absolutamente loca, y lo estamos viendo ahora, ¿no? Yo creo que en el tema de La Promesa y cómo está funcionando la televisión española, que de repente parece que va a apostar por las series diarias y las tienen hasta el prime time, que es algo que a mí me lo cuentan hace, 2 años, David, y digo, ¿pero qué me estás diciendo? Y yo creo que es esa escuela también, ¿no? Desde ese sitio donde la gente puede aprender y puede aprender a escribir y puede a trabajar con otra gente que normalmente no lo encuentras cuando sales de estudiar cine. Sobre todo trabajar en equipo, ¿eh? La telenovela Claro. es esencial. Sí, yo no he tenido esa experiencia, yo nunca he trabajado en diarias, de hecho, alguna vez había pedido ir a curiosear cómo se trabajaba y tal, y en ese momento me costaba entender, porque también a nivel de dirección, de realización, ¿no? Pues grabar un capítulo al día o cosas así, a mí tenía un medio cortocircuito interno, pero me parece en realidad una escuela brutal y también hay algo, ¿no? que nos sucede a los que queremos dedicarnos a la narrativa, que es no es como un pintor o un poeta.
Tú te puedes estar escribiendo en casa cada día cientos de poemas, puedes coger y pintar, 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 y en ese pintar y en ese escribir te vas descubriendo, que creo que cualquier persona necesita descubrirse a sí misma como autor de algo, ¿no? Y muchas veces lo que sale al principio no tiene por qué ser interesante. Aquí lo que nos pasa a nosotros es que un director se la juega, o sea, un director tiene el momento de los cortometrajes, que igualmente son caros, o sea, y son costosos, y luego ya se tiene que lanzar al largo, en este caso al mundo de las series, y te la juegas a pocas balas en realidad, ¿no? Sí, el fracaso ese inicial, desde luego, es complicadísimo. Levantar una carrera como la primera, te den la oportunidad o la alternativa y no lo tires o no la tengas a partir de ahí. ¿Cómo es ese planteamiento de vosotros a Disney Plus? ¿Vais con la idea, vais con el pitch, lo lleváis a distintas plataformas y es Disney la que los acepta inicialmente? Este proyecto es muy especial a nivel de diseño de producción, de cómo se levanta, porque primero de todo, con Jordi escribimos el guión de un largo hacía tiempo, o sea que esto tenía una primera intención de ser una película. Sí que es verdad que el guión de peli nos dejó, a mí al menos me dejó medio con la sensación de no haber podido explorar bien a los personajes del Gus, al ser tan coral también. Creo que era la primera vez que con Jordi escribíamos algo así de coral. Para mí, sobre todo, era una experiencia más diferente. Y luego, de una forma muy orgánica en esos procesos de financiación, en un momento dado, nuestro manager, que tenemos en común, Anso Rodríguez, que tiene una agencia de representación que bebe mucho de una escuela norteamericana, que es estos representantes que en realidad tienen vocación de productor, pues crea una marca, crea una productora que es Spotlight y que tiene una joint venture con Legendary Pictures, que en ese momento pues está abriéndose internacionalmente y empezando a hacer cosas a otros países, y de hecho es una serie que se acaba financiando así, o sea, Legendary Pictures financia la serie vendiendo y cerrando solo la ventana de España con Disney, que en este caso es Ansol, como productor y como segundo sombrero, agente nuestro, que se lo plantea a Disney Plus, adquisiciones, y que compra la ventana de España. Y desde luego, cuando vi el logo de Legendary, me Y quedé de eso, leche. ¿Cómo está la cosa aquí, eh? Claro, nosotros era un lujo. De hecho, nosotros cuando estábamos rodando la serie, ellos estaban rodando Dune 2, la segunda parte de Dune. Que nosotros supongo que gastábamos en todo el rodaje lo que ellos gastaban en un día, pero igualmente eran exigentes. sí, pero Y luego, lo mejor, ¿no, David? Perdón, de este tipo de No. financiación es que retuvimos el poder creativo, ¿no? Al ser una parte nuestra de Spotlight, de Ancho y tal, pues retuvimos el poder creativo y escuchamos a todos lados Disney Legendary y al final decidíamos lo que queríamos y por eso creo que hemos podido hacer la serie que hemos querido, para lo bueno y para lo malo. Sí, esto es una cosa que es importante y que es un poco el sueño de cualquier persona creativa, creo, ¿no? Que conlleva, ¿no? Todo el poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Pues en este caso es verdad que nos han dado la última palabra en todo, en casting, en montaje, en guión. Obviamente, como dice Jordi, nos pasaban notas y las escuchamos porque Jordi y yo también somos muy... Bueno, o sea, no nos creemos con la verdad absoluta, y en este caso ha sido un proceso muy, muy ideal porque al final hemos podido hacer tal cual la visión que teníamos, incluso en cosas un poquito más locas como la forma de rodar, que han sido menos convencionales y que nos han, obviamente con cierto miedo, pero que nos han dejado seguir adelante. Y hostia, esto es muy de agradecer, y sobre todo cuando luego ves que todo el mundo está contento, que Disney está contento, que Legendary están felices de la vida. Entonces hay una sensación de decir, hostia, nos han dado mucho poder, pero creo que no lo hemos hecho mal. Sí, eso es lo que te quería preguntar ahora, porque, claro, escuchando a Ana Polvorosa y a Pablo Molinero, han hablado del proceso de rodaje de la serie como un caos controlado y lo llaman el método Victory, que es lo que me gustaría a mí saber, qué es el método Victory.
A mí también me gustaría saber qué es el método Victory. La verdad es que yo creo que es un proceso que nace un poco en No Matarás, en mi segunda peli con Mario Casas, con Milena Smith, y nace a raíz de encontrar a Milena. En ese momento, cuando Milena aparece en la ecuación, nos encontramos a una chica que no tiene formación como actriz y que por lo tanto no respondía de la misma manera que responde un actor a las indicaciones de un director. Entonces yo hice un par de castings con ella y no funcionaba, pero tenía la energía exacta del personaje. Entonces era una sensación terrible, porque como director llevamos mucho tiempo buscando a alguien así y cuando la encontramos lo tiene todo excepto lo más importante, que no es actriz y que por lo tanto no la puedes dirigir de forma convencional. Y ahí justo antes de cerrar esa puerta conecté con algo que doy gracias a ese día, ¿no? Porque creo que ha cambiado mi vida. Conecté con el decir, déjate llevar, no sé, hay una intuición de que puede haber una forma diferente y le pedí una tercera prueba, un tercer casting. Y ahí la verdad es que hice de todo menos lo que había aprendido como director. Empecé a probar todo tipo de dinámicas que había aprendido. Yo soy una persona un tanto peculiar en lo que es el autoconocimiento. He hecho muchos retiros, me gusta mucho la filosofía, la espiritualidad. Entonces empecé cualquier dinámica que se me venía a la cabeza, que se me ocurría sobre los retiros que había hecho, pues un poco irresponsable, pero empecé a probarlo, a hacer dinámicas y demás. Y la verdad es que entró en un estado de conciencia muy diferente, donde de pronto la empujé a la escena, soltando la primera frase de la escena, y fue magia. Y eso transformó todo, porque de pronto nos puso a todos a intentar rodar, dando espacio a esa especie de forma menos convencional, de buscar un poco una experiencia inmersiva para los actores, desde el que no sepan lo que va a pasar al 100%, el que en algunos momentos se les sorprenda, siempre con el guión clarísimo, porque tampoco no es que vamos ahí sin guión y vamos a improvisar, sino se sabe en el guión a rajatabla, ¿no? Pero sabiéndose el guión y entendiendo que ese guión es, les digo siempre, es a la cuerda en la que te tienes que agarrar todo el rato, a partir de ahí les doy la libertad de hacer lo que quieran, ¿no? Y en esta serie, aunque no estaba previsto de entrada, se fue dando este espacio, porque nos fuimos dando cuenta que en el guión que habíamos escrito con Jordi tenía continuidad temporal, y a partir de aquí empezamos a rodar en bloques en vez de rodar en planos de 1 minuto, 2, 5, rodábamos en bloques de muchos planos, donde sin parar rodábamos 20 minutos, 30, 50, 60, hasta un día que rodamos 3 horas y media. Madre de Dios. Rodamos del capítulo 1 hasta el 7 sin parar. De una trama. Vaya Vale. Sí, claro, de las tramas que en la serie están cortaditas y las veis en diferentes capítulos, para no perder el flow de los actores que se ven en personaje, pues la rodaron esa trama desde que se suben en el aeropuerto al autobús hasta que pasa lo que pasa dentro del autobús y viene la poli y los interroga, todo eso en continuidad con sus fallos y lo que fuera, pero para buscar esas perlas de que no salen en ningún momento, no hay un corte, ni se van al catering ni nada. Entonces, pues se rompen esas miradas, imprecisiones, pero también espontaneidad que Exacto. montas y son perlas puras que están repartidas en diferentes capítulos. Sí. A mí lo que me pasa es que creo que un poco todos estamos viviendo una gran crisis a nivel de la capacidad que tenemos de entrar en estados de concentración profundo. Y creo que solo en esos estados de concentración profundo es donde pueden hacer la creatividad real, una creatividad que realmente sorprenda, que sea algo que no esperabas, que no podías prever, porque si lo puedes prever ya no es tan creativo, creo yo, ¿no? Entonces, de alguna manera es crear un contexto donde tanto los actores como incluso el equipo técnico pueda entrar en esos estados de concentración profundo, porque no hay otra, porque estás sosteniendo algo que es más grande que tú, ¿no? Pero con la libertad de que luego pueden haber fallos porque vas a volver a rodar todo eso. Por eso le llamamos bloques, ¿no? A excepción del capítulo 5, que eso era otra historia.
El capítulo 5 es una pasada porque es que al final parece una obra de teatro metida dentro del autobús. Sí, el capítulo 5 os escuchaba, con Jordi nos pasaron vuestro programa. El capítulo 5 es un plano secuencia de verdad. O sea, lo hicimos todo mecánico. O sea, cuando la cámara gira entraban unas luces para que el autobús pareciera que estaba en marcha y había gente moviendo el autobús. Entonces íbamos destapando y abriendo el decorado a cada movimiento de cámara para que apareciera el fondo del hangar de autobuses o desapareciera, entrásemos en negro, había unas lucecitas colgando para que simulasen los fondos de ciudad y los actores se iban tirando al suelo y levantando, escondiéndose detrás de un sillón, levantándose. Fue Es que espectacular. eso te quería preguntar, porque a mí me da la sensación, como a veces pasaba por la espalda de algunos actores, que había un corte ahí en algún momento, pero no, Pasaba o por sea, la no, espalda no. de los actores porque no teníamos otra, porque el autobús es muy pequeño. Entonces, el cámara no tenía otra que comerse muchas veces a algunos de los personajes, pero la verdad es que eso fue un ejercicio muy bonito. Y, obviamente, ese capítulo estaba escrito ya así desde guión, con Jordi. Bueno, con una apreciación, David. Y yo Bueno, empecé el guión escribiendo, que normalmente no se escriben notas en un guión, ¿no? Porque lo lees y punto, pero la primera página de la nota me decía, este capítulo es un plano secuencia sin cortes, excepto en los momentos de flashback, porque es imposible no cortar, y no me hizo caso. esa es la magia de tener un buen equipo, chicos. O sea, cuando tú tienes un equipo que les dices, bueno, y los flashbacks, y el equipo, el director de foto, te dice, no, David, tío, podemos hacerlo. Yo ya me manejaré, déjame pensar, déjame hablar con el gaffer, déjame hablar. O sea, esto de verdad, no hay día que no sienta un agradecimiento profundo por haber tenido el equipo que he tenido, porque por ejemplo, ¿no? ¿En qué cabeza cabe pensar que después de rodar ese día al que llamamos la ópera, 3 horas y media sin cortar, ¿no? Que había sido épico, que había costado mucho a nivel de energía, a nivel incluso de logística, tal. 2 días después de eso, estábamos rodando ya todo el mundo comisaría y lo habíamos dividido en pequeños bloques, ¿no? Bueno, hasta que van al calabozo, del calabozo a no sé qué, ¿no? Y recuerdo que estábamos rodando el primer bloquecito y cuando llevamos la media horita que duraba eso, nos estamos acercando al final, que luego íbamos a volver a empezar. Y me viene el ayudante de dirección. El ayudante de dirección me mira y me dice, David, ¿quieres que sigamos, tío? Y yo, ¿cómo? Dice, tío, si quieres moviliza todo el equipo, pregunto a los de arte, sonido, tal, si están preparados y entramos con el siguiente bloque seguido, sin parar, sin avisar a los actores, porque yo tenía con los actores un pacto de, pase lo que pase, si tu vida no está en peligro, tú sigue, ¿no? Esto ya lo establecimos en No Matarás y aquí era también nuestra regla de oro. Entonces, yo sabía que si nosotros seguíamos, ellos seguían. Pues de ese día se sacaron las cosas más bonitas a nivel de espontaneidad, a nivel de perlas, como dice Jordi, porque ese día, como no había habido tanta expectativa, el día de la ópera, estas 3 horas y media, se sacaron cosas espectaculares, pero había algo de que todo el mundo tenía la tensión de saber que era el día, ¿no? Ese 2 días después, que la gente no esperaba, los actores les pilló a contrapié totalmente y eso fue maravilloso, porque de pronto muchas de las caras, muchos de los momentos que tenemos son de ahí, del actor. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que busco? Para mí lo bello del actor es cuando el actor desaparece, cuando no puede estar observándose desde fuera, cuando simplemente canaliza lo que está pasando, como el niño que juega. Cuando juega no está pensando en qué está jugando, no está viéndose desde fuera si está jugando bien o mal, ¿no? Para los adultos eso nos es muy complicado, ¿no? Entonces, el actor, para mí el talento del actor es ser capaz de ser uno con eso que estás viviendo. Pues claro, cuando de pronto la realidad te sorprende, no tienes otra que aterrizar a lo que está pasando, porque no has previsto esto que está pasando, entonces tienes que poner los 5 sentidos, ¿no? Y eso es lo que pasó y eso es la magia de tener un gran equipo, la verdad.
Jordi, todo esto que nos está contando David, si no tienes un guión en el que te puedas aferrar y que sepas que llevas, si no esa red, si ese automatismo de sé lo que tengo que hacer y a partir de aquí construyo, es totalmente imposible, ¿no? Y David también lo contaba Sí, mira, previamente. esto es lo que, perdón, es lo que he dicho antes David, que no matarás por banco de pruebas sin saberlo de esta serie. Entonces, cuando estábamos escribiendo Tú también lo harías, ya veníamos de No matarás y el guión está muy editado, no está tan editado como lo que habéis visto, el montaje que es demencial, que es un trabajo espectacular, pero está bastante editado, pero con el compromiso de que se pueda leer, porque si es muy duro de leer, te pierdes, no fluyes, ¿no? Pero ya tenía la vocación, el guión tenía la vocación ya de, de llevarte en este viaje de flashbacks, pero que no son flashbacks, que son relatos. Yo siempre digo que antes, cuando éramos jóvenes, el flashback era casi un tabú, ¿ves? No hagas un flashback, si no sé qué, si no te va la vida, ¿no? Y yo últimamente digo, yo era muy académico, ¿no? Hace muchos años y tal, pero yo ahora digo, oye, cuando explicamos un relato, una historia, estamos llenos de flashbacks. Yo te digo, he ido a comprar la lotería y me he encontrado a mi vecina, que mi vecina es esa que en el verano pasado, ¿te acuerdas que te dije, no? Todo esto son micro flashbacks, ¿no? Y todo esto estaba implementado en el guión ya así editado, pero sabiendo lo que había hecho en No matarás, y es muy importante que el director esté en el proceso de dirección en un proceso así. De escritura en una peli así, en una serie, en un proyecto. Porque es que si no, ves un abismo y dices, ¿dónde va a ir esto? ¿No? Pero viniendo de No matarás y sabiendo que lo haría David, hablando desde la escritura también, es vale, ya está, yo lo veo. Yo escribo hasta aquí y David ya se lo llevará en el rodaje a montaje, tal, que el montaje viene a ser guión también, ¿eh? Porque han sido maravillosos, han sido unos compañeros, han sido un remate final del guión, pero sin el director en el proceso de escritura, yo creo que esto es inabarcable, este tipo de serie. Sí, y hablando de lo imprescindible que es un guionista a día de hoy, ¿cómo veis todo el panorama que está en Estados Unidos sobre la figura del guionista y de lo clave que es, que al final es ser el creador de la serie? Bueno, por esta vez somos productores ejecutivos de esta serie y por eso hemos mandado lo que nos han dejado y lo que hemos, bueno, lo que hemos querido y escuchando, pero es lo que se viene haciendo desde hace 60 años en Estados Unidos, ¿no? Tú ves Los Soprano, David Chase es el creador, pues no hace falta más que hablar, ¿no? Él manda, él lo crea, es el guionista, delega, pero tiene la última palabra. Si dice esta pared la quiero ocre, punto. Y en todo, ¿no? Esto es la anécdota, pero en todo. Y eso, como ha dicho David, te da el temor de, bueno, si me equivoco me estampo yo, ¿no? Pero tienes que escuchar y vamos, que no es, o sea, por fin creo que nos estamos madurando todos en conjunto y se está haciendo madura la producción aquí en España gracias, irónicamente, a la llegada de las plataformas. El talento estaba también, pero las plataformas dan la libertad de no estar dentro de los corsés para empezar de los bloques de 7, 8, 9 minutos para ir a público, ¿no? Bueno, pues esto te permite hacer capítulos de 28 minutos porque tú lo dices, o 33, si el segundo es de 33, es de 33. Y si en Mandalorian dicen, pues no, va a ser de 47 el próximo, y el otro de 23, pues vale, lo que pida la historia, ¿no? Entonces es un proceso de maduración, pero que son esas alforjas que nos han liberado las plataformas porque no están sometidas a los slots de publicidad, básicamente. Y esto ha sido una liberación que tampoco ha venido desde el principio. Las plataformas también aterrizaron de su manera, pues, conservadora, ¿no? Se ha hecho esto aquí y poco a poco, si funciona, si se hace bien, funciona. Esto tiene que ser así. Si se hace bien, debería funcionar, ¿no? Pues, ¿qué significa bien? Pues simplemente que esté bien contado. Y a partir de aquí, ya está. Sí, el formato este de 30 minutos de nuestra serie, ¿no? Obviamente había gente que, hostia, 30 minutos, pero un thriller. Y yo les decía, digo, chicos, la gente mira el teléfono móvil en el cine. O sea, la gente tiene un problema de mantener la atención. O sea, prefiero media hora a tope que 45 minutos y que entre medias te mires 3 veces el teléfono, porque yo no sé en qué 3 momentos vas a mirar el teléfono, por lo tanto no sé en qué momento no dar una información importante o para que luego te emociones y que resulta que como no te has perdido esa información luego no te vas a emocionar. Entonces, nosotros hemos querido hacer este formato y estamos muy contentos también.
Yo creo que es uno de los grandísimos aciertos que tiene la serie, lo comentábamos en Razones para Ver, y nuevamente, nos decías, David, yo tenía la intuición de que esto podía venir de un guión de cine, porque veía esa parte de esto reduciendo toda la parte de los personajes y toda la presentación que tenemos, tipo de tenerlo, pero Jordi, al final es la idea de por dónde expandimos desde ese guión original y luego dónde cortamos, porque perfectamente podría ser una miniserie de 3 o 4 episodios, aunque quizás las plataformas prefieren una serie de 8 episodios antes que una miniserie de 3 aquí en España, ¿no? Mira, el pase de largo a serie fue curioso porque estaba rodando David No Matarás, ¿no? Y yo que siempre digo que de la fiesta, de los rodajes y tal, yo soy el listo porque yo estoy en casa con mi ordenador mientras todos sufren, sudan y de verdad que es algo titánico, ¿eh? Son rodajes, es algo, yo no me veo capaz. Y fui a visitaros, yo me pasé un poco en los rodajes porque molesto más con Ficus y voy allí y en un receso había una visitante que era una productora La ejecutiva, sí. una jefa de una gran productora, distribuidora. Y nos dice, no me he leído el guión de películas, está cojonudo, no sé qué. Ya tenemos muchos inputs de que podía pintar muy bien. Nos dice, pero no es una serie. Y vale, damos coba, no sé qué, va, gracias. Bueno, nos quedamos solos David y yo, nos miramos y digo, esta tía está loca. Y a la mañana siguiente me acuerdo que te envié una foto por móvil de unos post-its con, sí, un consejo por ahí en el Dropbox o algo de la serie escaletada. El capítulo de, igual tan loca. Imagínate que me está mandando esto el último día de rodaje de No Matarás, o sea, que cabeza... Sí, agradecemos a esta genio loca que estemos aquí. Y a partir de aquí, gracias. a partir de aquí el proceso fue pues casi de liberación, porque David y yo nos entendemos mucho, entonces, ¿por dónde explorar? La prensa estaba muy desdibujada en la peli, no había lugar. Simplemente era la reacción por la tele del hashtag, en plan los programas estos matinales de quién está a favor, no, sí, no, el porcentaje sube del sí, el porcentaje... Era esto, era desde como otro espectador, ¿no? La prensa, y dijimos, bueno, la serie de la prensa. O sea, porque la prensa va a ser uno de los 3 vértices que hará que la policía va por un lado, la prensa reaccione de esta manera, entonces la policía reacciona a la prensa y todo el mundo vive en este caos donde todo el mundo intenta sobrevivir, ¿no? Y crear a la periodista, a su jefe, todo esto de repente fue boom. Se abrió un mundo nuevo que implicó todas las tramas. El personaje del justiciero que tiene su capítulo 3 donde vemos el pasado de él, ¿no? Y la periodista investiga su pasado. De repente fue aire nuevo, trama que exploraba el dilema que siempre es lo que pivota la serie. Siempre todo lo que hemos puesto de nuevo, siempre ha tenido que pivotar en tú también lo harías. O sea, ponte ahí, cambia el dilema, lo mejora, lo amplía, si no, no entraba. Y la trama de la prensa de repente la llevaba a otro escalafón. Y así con todo lo que hemos puesto de nuevo. Pero básicamente el gran cambio es la prensa. La prensa y el viaje del prota principal, Pablo Molinero, que no teníamos este final en la peli. Sí, hablando de este final, habrá segunda temporada, entiendo. Pues mira, con Jordi decíamos una cosa siempre que era, a los dos creo personalmente no nos gustan estas series que te dejan como que una temporada acaba un poco a contraclímax, o sea que dices, no, pues si no, te esperas a la siguiente, si quieres seguir en esa sensación de salir. Nosotros queríamos hacer un final que en sí mismo fuera suficiente a nivel emocional, a nivel de viaje, a nivel de experiencia de lo que acabas de vivir, ¿no? Primero porque nunca sabes lo que va a pasar y al final dependes de muchos factores para que haya una segunda temporada o no. Y segundo porque también nos gusta este tipo de narrativa, ¿sabes? Obviamente como dices Jordi tú, que lo dices muy bien. Yo le digo, es como cerrado la puerta, pero no hemos pasado la llave. Uh-huh. Creo que lo digo. Nada más que añadir. Bueno, ha funcionado, tiene muy buena reacción y ya veremos. Si estamos contentos con lo que pensemos, igual hay algo y si no, pues a otra cosa. Yo lo que quería era daros muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, pero no quiero dejar ir sin preguntaros lo que normalmente siempre preguntamos en estas entrevistas, que es ¿qué estáis viendo recientemente o qué habéis visto recientemente que os haya gustado? Y así de parto tenemos unas recomendaciones para nuestros oyentes de Fuera de Series. Pues mira, yo vi justamente en Disney Plus La Premisa.
que no sé si la habéis visto, que son capítulos que cada capítulo es de un tema diferente, va de una cosa diferente. Y es una serie muy interesante, sobre todo a nivel de guión. Sobre todo es una serie muy, muy poderosa a nivel de guión. Y de hecho, viéndola me recordaba un poco a la época de los cortos, ¿no? Porque son estos guiones ingeniosos, muy bien, donde la metáfora está muy bien hilada y estructurada, ¿no? Y a mí me gustó. La empecé a ver un poco así medio de despiste y la verdad que me lo he disfrutado mucho. Yo diré dos, ¿vale? Una más de ahora y otra de hace años. La primera, Disney Plus, Dopsic, y la otra es The Offer en Sky Showtime. Y es que me encanta las historias bien contadas y ya está. O sea, todo este cóctel que mezclamos y que presentamos con flashbacks y tal en lo que hacemos, tú también lo harías, pues la antítesis es Dopsic. Una historia donde te lo sirven todo y te lo van contando simplemente bien, y esto a mí me apasiona también como espectador. Digo, es que simplemente está bien contada, una historia bien contada y la forma es igual. Pero como forma es antítesis a lo que hacemos. Y The Offer me parece cojonuda. Mira que el metacine a mí me da un poco de repelús, porque no sabes. The Offer es el proceso porque no lo sepan los oyentes, del rodaje del Padrino, con todo lo de la mafia relacionado y tantos los problemas a través de la figura del productor que sacó adelante milagrosamente el Padrino. Y ves a Coppola, ves a Brando y es maravillosa, pero porque está bien contada. Y encima tiene a Brando, a Pacino, ¿no? Son dos cosas muy sencillas, no hay giros, simplemente pasan cosas bien contadas. Que creo que este es el resumen de lo que las cosas deberían ser en el audiovisual. Unas palomitas, yo siempre digo, yo lo que quiero hacer es palomita dulce para adultos. Y esto se puede presentar de muchas maneras. Esa me la apunto. Esa de palomitas dulce para adultos, esa me ha gustado muchísimo, Jordi. Mía, ¿eh? Original. Sí, sí, vamos, yo la digo siempre a ti. No te preocupes, que yo para esto soy muy bien mandado y yo el proceso creativo lo respeto a rajatabla. El plan seguidor, aquí y en misa. Vamos, hasta ahí podemos llegar. Pues de verdad, Jordi, David, que ha sido un verdadero placer poder compartir con vosotros micrófonos y hablar un poquito de tu camino, lo que lo harías, y esperemos que podamos volver por una segunda temporada, a ver si esta gente la anuncia ya, que yo creo que esta ya tocaría, ¿verdad, Juan? Pues yo espero que sí, y si no, que nos digan si están trabajando en otra serie en conjunto o algo antes de irse. Pues mira, venimos de comer juntos. O sea que ahora mismo estamos separados, pero en realidad hace una hora estábamos juntos. Una hora estábamos juntos. Sí, así como comer, celebrar, declararnos de amor mutuo y que ojalá y a ver qué, sin prisa. Pues Jordi, David, de verdad ha sido un verdadero placer estar con vosotros aquí hablando un ratito de Tú también lo harías, y a todos vosotros, querida audiencia, ya sabéis, mucho más contenido como este en fueradeseries.com. Nos volvemos a ver dentro de nada y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. Adiós.